Bienvenidos de nuevo a mi canal. Aquí, su amiga, la reina del chisme turco, lista para desmenuzar cada detalle y mantenerlos al día con todo lo que acontece en el fascinante mundo de las telenovelas. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope y las antenas bien paradas, porque hoy, amigos y amigas, tenemos un temazo que arde, literalmente. Y es que la bomba, la noticia de última hora que está sacudiendo el mundo de las telenovelas turcas y que tiene a todos con el corazón en un puño, es la disculpa de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel, la preciosa protagonista de Love is in the Air, la talentosísima actriz que nos robó el corazón con su interpretación de Eda Yildiz, se ha disculpado públicamente con Kerem Bürsin, su coprotagonista, por si no lo recuerdan, es novio. El mismísimo Serkan Bolat, el hombre que hizo suspirar a millones con su mirada penetrante y su encanto arrollador. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿De qué se arrepiente Hande? ¿Hay una reconciliación a la vista? ¿Se avecina un nuevo capítulo en esta historia de amor y desencanto? Todo eso y mucho más lo vamos a desentrañar en este vídeo. Así que, si son fans de estas dos estrellas, si se derriten con las historias de amor que nacen en la pantalla, si les encantan las novelas turcas, si les gusta el buen chisme y sobre todo, si quieren enterarse de todo, no se muevan de aquí. Prepárense porque esto se va a poner muy pero que muy interesante. Suscríbanse al canal ahora mismo, si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, por supuesto. Dejen sus comentarios abajo, porque quiero saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que la disculpa es sincera? ¿Esperan que esta situación tenga un final feliz? Quiero leer sus opiniones. Empecemos. Bueno, para ponerlos en contexto, y para aquellos que quizá no estén tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, o que apenas se están iniciando en este universo de pasiones y drama, es importante refrescar la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, conocida en turco como Senkalkam. La trama, una deliciosa mezcla de comedia romántica y drama, conquistó audiencias de todo el mundo, y se convirtió en un fenómeno global. La historia de amor entre Eda Yildiz, una joven soñadora y luchadora, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y con un corazón de piedra, nos hizo reír, llorar y suspirar. Pero lo que realmente hizo que Love is in the Air trascendiera las fronteras de la pantalla fue la química innegable entre Hande y Kerem. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la calidez que emanaban en cada escena, era algo mágico. Esa chispa, esa conexión especial que veíamos en la pantalla, se trasladó a la vida real. Se enamoraron, y como suele ocurrir en estos casos, su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Su romance, un torbellino de emociones y romanticismo, llenó las páginas de las revistas y las redes sociales. Fotos, viajes, momentos románticos compartidos en Instagram, parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Los fans, cautivados por la historia de amor en la ficción y la realidad, soñaban con su boda, con un futuro juntos, con un felices para siempre digno de una novela turca. Era el sueño dorado de miles de seguidores. Sin embargo, y como suele pasar en la vida, el amor, por diferentes razones, a veces se acaba. La relación entre Hande y Kerem, a pesar de la intensidad y la pasión, llegó a su fin. La noticia, por supuesto, generó muchísima tristeza entre sus seguidores. El corazón de los fans, que tanto habían soñado con este amor, se rompió en mil pedazos. La desilusión fue palpable, pero también, como la vida misma, la separación es parte del camino. Lo que sí es cierto es que, a pesar de la ruptura, ambos mantuvieron una relación cordial y profesional. Después de la tormenta, llegó la calma. No hubo escándalos, ni peleas públicas, ni declaraciones incendiarias que empañaran su imagen o su reputación. Se respetaron mutuamente, demostrando madurez y profesionalismo.
Ambos siguieron adelante con sus carreras, y continuaron brillando en la industria del entretenimiento. La vida continúa, y las responsabilidades profesionales son importantes. Y aquí es donde entramos en la última hora, en la noticia bomba que nos ocupa. Recientemente, Andercel concedió una entrevista, un evento que suele generar mucha expectación entre los seguidores y la prensa rosa. Las entrevistas son una ventana a la vida de las celebridades, una oportunidad para conocer sus pensamientos, sus sentimientos y sus proyectos. Sin embargo, a veces, estas conversaciones pueden generar controversia. De la entrevista de Hande, se filtraron algunas declaraciones que, al parecer, no sentaron nada bien a Kerem Bürsin. Según los medios turcos, que siempre están a la caza de la última primicia, Hande habría hecho algunos comentarios que, si bien no eran directamente ofensivos, sí que insinuaban ciertas cosas sobre su relación pasada y sobre la personalidad de Kerem. Las especulaciones y los rumores comenzaron a correr como la pólvora. La prensa, ávida de noticias y drama, comenzó a analizar cada palabra, a buscar interpretaciones ocultas y a alimentar la controversia. ¿Qué dijo exactamente Hande? Bueno, las fuentes varían, y las interpretaciones son diversas, pero la información más difundida apunta a que Hande habría hablado sobre la dificultad de mantener una relación con alguien tan, ¿cómo decirlo?, tan público como Kerem. Al parecer, habría mencionado la presión mediática constante, la exposición que conlleva ser una figura pública, y las dificultades que esto puede generar en una relación. La vida bajo el escrutinio público no es fácil. También se rumorea que hizo alusiones a ciertas diferencias en sus personalidades, sugiriendo que quizá no eran tan compatibles como se veía desde fuera. El hecho de que dos personas se enamoren no significa que sean compatibles en todos los aspectos. Las diferencias en las personalidades, los intereses y las expectativas pueden ser un factor determinante en la duración de una relación. La vida es compleja, y las relaciones humanas, aún más. En definitiva, las declaraciones de Hande, aunque aparentemente inocuas y expresadas con sutileza, fueron interpretadas por muchos como una crítica velada hacia Kerem. Las palabras, a veces, pueden ser armas de doble filo. Lo que se dice, cómo se dice y el contexto en el que se dice pueden tener un impacto significativo en la percepción de los demás. Y, por supuesto, los fans, que son el motor y la base de la popularidad de las estrellas, no tardaron en tomar partido, dividiéndose entre los que apoyaban a Hande y los que defendían a Kerem. El debate en las redes sociales se encendió. Los seguidores de cada uno de ellos, los hooligans de las telenovelas turcas, se enfrascaron en una batalla virtual. Los hashtags comenzaron a viralizarse, los memes inundaron las plataformas, y los foros de discusión se llenaron de comentarios, opiniones y especulaciones. La guerra estaba declarada, y la tensión se sentía en el ambiente. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales, y las reacciones no se hicieron esperar. Las fanáticas de Hande, con su lealtad inquebrantable, defendieron a su ídola, argumentando que sus palabras eran sinceras y que tenía derecho a expresar sus sentimientos. Los seguidores de Kerem, por otro lado, se sintieron decepcionados y traicionados, y salieron en defensa de su actor favorito, criticando las declaraciones de Hande. Kerem Bürsin, aunque no emitió ninguna declaración pública de forma inmediata, se mantuvo en silencio. Un silencio que, en algunos casos, puede ser más elocuente que cualquier palabra. Un silencio que generó aún más expectativas y especulaciones. La gente se preguntaba qué pensaba, cómo se sentía, si respondería a las declaraciones de Hande. La presión mediática, una vez más, se hizo sentir. Pero el ambiente, la verdad, se sentía tenso. La situación parecía a punto de explotar, y la tensión, amigos, se cortaba con un cuchillo. Parecía que en cualquier momento, una nueva declaración, un comentario desafortunado o una filtración inesperada podrían desatar una tormenta. Todos esperaban una reacción, un movimiento, una respuesta de Kerem.
Pero, sorpresa. Justo cuando todos esperábamos una respuesta airada por parte de Kerem, una declaración contundente o un cruce de declaraciones que alimentaran el morbo y la controversia, llegó la disculpa. Andercel, a través de sus redes sociales, hizo pública una disculpa dirigida directamente a Kerem Bürsin. Un gesto inesperado, que demostró madurez, valentía, sobre todo, respeto. ¿Qué dijo exactamente Ande en su disculpa? Bueno, aunque el mensaje fue breve, fue muy significativo. Ande, a través de una historia en Instagram, esa plataforma que se ha convertido en el megáfono de las celebridades, expresó su arrepentimiento por sus declaraciones en la entrevista. Reconoció que sus palabras pudieron haber sido malinterpretadas y que no tenía ninguna intención de ofender o perjudicar a Kerem. La sinceridad es la clave para una buena disculpa. Además, dejó claro que siempre ha sentido un gran respeto y cariño por Kerem, y que guarda buenos recuerdos de su relación. Un gesto de lo más elegante por su parte. Un gesto que demuestra que, a pesar de la ruptura, el respeto y el cariño pueden perdurar. En definitiva, se disculpó por cualquier malentendido que pudieran haber causado sus palabras y zanjó la polémica. La paz, al menos por el momento, estaba restablecida. Pero, ¿por qué Ande decidió disculparse? ¿Qué la llevó a tomar esta decisión? La respuesta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla ni única. Hay varias teorías, diferentes interpretaciones que intentan explicar la decisión de la actriz. La primera, y la más obvia, es que realmente sintió que se había excedido y que sus declaraciones habían sido injustas con Kerem. Quizá, al ver la repercusión que estaban teniendo sus palabras, al ser consciente del daño que podían causar, se sintió en la obligación moral de enmendar el error. La empatía y la capacidad de reconocer los propios errores son cualidades que honran a cualquier persona. Otra teoría, y esta es más especulativa, es que Ande quiso evitar un conflicto mayor. Quizá, al ver la magnitud que estaba tomando la polémica, prefirió disculparse para evitar que la situación escalara a un nivel más allá. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, y mantener una buena reputación es fundamental para la supervivencia. Recordemos que ambos siguen siendo figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco, y mantener una buena relación profesional es fundamental para sus carreras. Una mala imagen podría afectar sus contratos, sus proyectos y su futuro profesional. También está la posibilidad de que Ande, de alguna forma, quisiera dejar claro que no hay ningún tipo de resentimiento ni rencor hacia Kerem. Quizá, al disculparse públicamente, quiso demostrar que la relación entre ellos es buena, que el pasado quedó atrás, y que ambos están centrados en seguir adelante con sus vidas. Demostrar madurez y serenidad ante la adversidad es un signo de fortaleza. Sea cual sea la razón, o la combinación de ellas, lo cierto es que la disculpa de Ande ha sido muy bien recibida por el público. Muchos han elogiado su madurez, su sensatez y su valentía al reconocer sus errores. Otros han destacado el gesto de cariño y respeto que demostró hacia Kerem. La reacción general fue positiva, y la imagen de Ande se vio fortalecida. La disculpa, en general, fue considerada un acierto. ¿Y qué hay de Kerem? ¿Cómo reaccionó? Pues, por el momento, no ha hecho ninguna declaración pública directa sobre la disculpa de Ande. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, las redes sociales no tardaron en detectar pequeñas señales, guiños sutiles que podrían interpretarse como una respuesta. Se espera que, en los próximos días, se pronuncie al respecto. Quizá con un simple "me gusta" en la publicación de Ande, o con algún comentario en sus redes sociales que exprese su agradecimiento o su apoyo. O, quién sabe, quizá hasta con una respuesta más elaborada. El tiempo dirá. Lo que sí está claro es que la disculpa de Ande ha servido para calmar un poco los ánimos. La polémica, aunque no ha desaparecido por completo, se ha reducido significativamente.
La marea de comentarios y especulaciones ha disminuido, y el ambiente se ha vuelto un poco más tranquilo. Y, lo más importante, ha demostrado que, a pesar de las diferencias, el respeto y el cariño entre Hande y Kerem siguen presentes. El respeto y la cordialidad son la base de una relación sana, incluso después de una ruptura. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem trabajando juntos en alguna producción? ¿Se animarán a tener algún tipo de encuentro público que demuestre la buena sintonía entre ellos? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. La vida es impredecible, y las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Lo que sí podemos estar seguros es que ambos siguen siendo dos de las estrellas más importantes del panorama turco, y que sus carreras profesionales van a seguir dando mucho que hablar. La fama y el éxito, en este mundo, son efímeros, pero el talento y la dedicación perduran. En cuanto a la disculpa, creo que es un gran paso por parte de Hande. Demuestra que, a pesar de las circunstancias, es una persona madura, responsable y respetuosa. Y también, ¿por qué no decirlo?, una buena profesional, que sabe cómo manejar este tipo de situaciones con elegancia y sabiduría. La madurez y la inteligencia emocional son fundamentales para enfrentar los desafíos de la vida. Pero, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Bueno, esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos se hacen, la pregunta que alimenta la esperanza y la fantasía de los fans. Y, la verdad, es imposible saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que, si hay algo de sentimiento entre ellos, esta disculpa ha abierto la puerta a una posible amistad, o incluso, quién sabe. La vida es un camino lleno de sorpresas, y el amor, a veces, da segundas oportunidades. Pero, por el momento, lo más importante es que ambos han demostrado que son capaces de mantener una relación cordial y respetuosa. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que se valora muchísimo, y que habla muy bien de su carácter. Así que, amigos y amigas, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desentrañado el misterio de la disculpa de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles causas, las reacciones del público, las implicaciones futuras y las especulaciones sobre el futuro de esta pareja. Hemos viajado por el apasionante mundo de las telenovelas turcas, un universo lleno de drama, romance, emoción, por supuesto, chisme. ¿Qué les pareció la disculpa de Hande? ¿Creen que fue sincera? ¿Qué esperan que pase en el futuro con esta pareja? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan ustedes. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus expectativas. La conversación está abierta, y sus voces son importantes. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo. No olviden darle un buen me gusta si les gustó, compartirlo con todos sus amigos, familiares y, por supuesto, con todos aquellos que, como ustedes, son fanáticos de las novelas turcas. Y, sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las noticias, los chismes, los análisis y las novedades del mundo de las telenovelas turcas. No se pierdan nada de lo que ocurre en la vida de sus actores favoritos. Y recuerden, aquí en este canal, su fuente de información confiable, estamos siempre al día con todo. Les traemos la información más fresca, los análisis más profundos y los chismes más jugosos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados. Chao.